Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones en Negocios. Llegó tu esperada columna del licenciado en Economía Eduardo Robinson. Quédate ahí y aprende de sus consejos. Bueno, Eduardo, entrando de lleno, tenemos un Estados Unidos que va a tocar 2 veces la tasa y quizá un poco más. Eso va a impactar de lleno. Vamos a tener un dólar más fuerte, va a impactar en los commodities. Más allá de eso, tenemos cosechas récord en la Argentina por lo que se hizo el año pasado con respecto a la quita de un porcentaje sobre las retenciones. Entonces tenemos una cosecha récord, tenemos el blanqueo, más de 55.000 millones de dólares de reserva. Todo esto podemos decir que económicamente son muy buenos datos y quizás un viento de cola para el gobierno. Pero me gustaría que hagamos un análisis con un Macri que gana en octubre o con un Macri que pierde en octubre. Poniendo esto donde Vidal dijo, y si perdemos no se pierde el mundo. Algo así dijo. Sí, tal cual. Bueno, es bien lo que marcás. Como un augurio, ¿no? Sí, como diciendo, cubriéndose. Sí, como abriendo el paraguas, ¿no? Un poco si se pierde la elección o no. Bueno, eso ya es una cuestión más de carácter, te diría yo, político, y hay que ver la incidencia en lo económico. Yo te diría que hay muchas carpetas de proyectos en las empresas que están esperando ver cómo vienen las encuestas, están esperando. ¿Por qué? Porque eso hace a qué proyecto económico va a tener el gobierno una vez que, recordemos que el gobierno recién lleva 15 meses de gestión y por supuesto con correcciones macroeconómicas que había que hacer. Alguno puede decir que esto podía haber ido un poco más rápido, pero bueno, los tiempos económicos son procesos y claramente desde el punto de vista de las empresas, hasta que no esté más claro el horizonte, más claro todavía, yo creo que va a haber muchos proyectos de inversión, sobre todo los de largo plazo, que van a seguir bastante destacados, excepto algo en energía que pueda venir por el lado de vaca muerta, pero inversiones de corto plazo, esperando un poco cuál va a ser el ritmo de la política, llamarle, ¿no? En alguna medida. Pero después el contexto internacional, yo te diría que la tasa en los Estados Unidos es algo que el mercado ya viene analizando y ya viene descontando desde hace un tiempo. Es decir, los operadores vienen anunciando desde hace bastante tiempo que la Reserva Federal va a incrementar, no de manera, te diría, de shock la tasa, sino que va a ser gradual, que va a haber más proteccionismo en los Estados Unidos, eso ya también lo sabe el mercado, que Europa puede también traer aparejado una ola bastante importante de líderes proteccionistas, entonces, bueno, va a haber elecciones en Francia, Le Pen, en Francia, en Holanda, en varios países europeos, y un poco los liderazgos proteccionistas, al parecer, es como una moda en el mundo, y entonces eso por supuesto puede en alguna medida traer aparejado algunos problemas en el comercio en países como la Argentina, que son principalmente exportadores de commodities, ¿no? ¿Y cómo ves este Trump que se sale del Tratado de Libre Comercio, se sale del ALCA, empieza a renegociar con todo? México que dice, todo el grano que le comprábamos a Estados Unidos le podemos comprar a Argentina y a Brasil. Más especulación que otra cosa. Digamos, ¿vos pensás que China que dice, si Estados Unidos deja el liderazgo de la globalización, lo tomamos nosotros? Sí, por muchos supuesto, actores, ¿no? El tablero internacional... Frente a este gran cambio, una gran oportunidad, una gran crisis y una gran oportunidad. Bueno, exactamente. El tablero internacional, como te digo, se prepara para esto, para realmente una caída en el volumen de comercio por
por el proteccionismo. Yo no sé hasta qué punto esto entra en los parámetros permitidos por la Organización Mundial de Comercio. Claro, o sea, ¿Vos pensás que va a haber caída del volumen? Yo creo que sí. Claramente el comercio internacional va a haber... Hasta que se reestructure, el proteccionismo empieza a funcionar y crecer, digamos. Así como le pasa a la economía argentina, que es bastante pendular, lo que pasa que acá el péndulo es mucho más... te diría agresivo. Yo, mucho más agresivo. En el mundo también se da cierto péndulo a nivel internacional. Viene una especie de ciclo proteccionista, luego viene una especie de ciclo mucho más integracionista a nivel mundial. Pero bueno, yo creo que la economía argentina, independientemente de cómo vayan los vaivenes internacionales, es muy importante para la economía argentina poner el foco, sobre todo con la mirada de mediano y largo plazo, en mejorar la productividad de la economía. Es decir, empezar, una vez que empezás a reactivar la economía, que el gobierno se centre en los problemas estructurales de la economía argentina para empezar a ganar productividad, independientemente, y esto lo vamos a poner bien entre comillas, independientemente de si pierde o gana la elección el gobierno en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque sabíamos que este gobierno lo que tenía que hacer era reconstituir los stocks que se fueron a corregir las distorsiones y que le iba a tocar digamos tragar el sapo de tener que rearmarle la economía prácticamente, porque las distorsiones eran enormes. Bueno, esto va a permitir que el gobierno, en todo caso, si pierde la elección, tiene 2 años para recomponer, y en todo caso que el electorado vuelva a considerar si en el 2019 le da la chance de seguir o no a Macri, y de lo contrario lo tiene que hacer lo mismo, porque los grados de pérdida de gobernabilidad van a ser mucho más acelerados y no le conviene llegar al gobierno, si quiere tener otra chance electoral años más tarde, llegar deshilachado, llamarle así, desde el punto de vista económico. Así que me parece que son tareas que las tiene que hacer independientemente del resultado electoral. Estoy de acuerdo, pero a ver, la pregunta sería, el gobierno como Pato Rengo no es lo mismo que un gobierno más consolidado, digamos, haciendo los ajustes. En la Argentina que tenemos, a ver, estamos hablando de que tenemos un peronismo que se mueve, que es parte de la historia, digamos, ¿no? No, por supuesto, pero por eso te digo, yo creo que eso corresponde más a un análisis desde el punto de vista político, qué grados, qué margen de maniobra va a tener el gobierno para hacer o seguir reformando la economía. Eso ya va a depender, por supuesto, del plafón político que tenga. Pero independientemente de eso, la Argentina, con mirada de mediano y largo plazo, te estoy diciendo de acá a 6 a 10 años, si la Argentina no gana hoy productividad, no volvemos a un proceso de reactivación de la inversión en lo que tiene que ver, digamos, con la mejorar la infraestructura y las cuestiones de base. Bueno, la economía argentina, por más que sea el gobierno de Macri o por más que cambie, bueno, estos liderazgos van a ser muy endebles. ¿Por qué? Porque tenemos una base económica muy endeble. Hay que construir para tener líderes. Tenés que construir, porque de lo contrario, los gobiernos que vienen van a ser con bases muy endebles si vos no estás mirando que la economía tiene que ganar sí o sí productividad. Van a ser endebles. Estamos discutiendo cosas que tendrían que haberse hecho hace muchos años atrás. Estamos discutiendo cuestiones de coparticipación, estamos discutiendo cuestiones tributarias, estamos discutiendo cuestiones que se han retrasado muchísimo. Estamos en un momento de quiebre, porque o se hace o no se hace y va a marcar. Por eso te digo, yo creo que si el gobierno de Macri, independientemente del resultado electoral, las hace, sea o no con el condimento político que vos marcás, Pato Rengo, o en la condición que lo haga, si el gobierno de Macri lo hace, bueno, tendrá alguna posibilidad de volver. ¿Por qué? Bueno, porque la gente va a juzgar, el electorado va a juzgar y el empresariado va a juzgar como positivo los cambios. Cosas bien. Si no lo hace, bueno, seguirá la endeblez en Yo materia creo que económica, gane o pierda, lo va a hacer igual. Y seguiremos con una economía que no logra entrar ya desde hace varias décadas en un proceso de desarrollo. Estamos muy marcados por una tendencia de expansión económica, pero todavía no logramos abrir la puerta del desarrollo económico. Exacto. Así que eso condiciona muchísimo el mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, Eduardo, así estamos, ¿eh? Así estamos, Juan. Esa es la foto y esos son los requisitos. Va a depender, por supuesto, Eduardo, Sí, va a depender mucho de lo que hagamos, ¿no? Bueno, como siempre, impecable, ¿eh? Bueno, gracias. Con esta palabra, así estamos. Vamos a un corte y ya volvemos.
A continuación tenemos la columna y opinión calificada del contador y máster en finanzas José Antonio Nadef. Bueno, continuamos en inversiones y negocio y ahora para analizar la política internacional, qué es lo que está pasando en la geopolítica internacional. Y bueno, simple, Trump está moviendo el tablero político y obviamente está moviendo el tablero de todo el mundo. Para eso hemos invitado a Pepe Nadef, José Pepe Nadef, además de contador público nacional, es un máster en finanzas y un político de raza, ha sido diputado provincial, ha tenido varios cargos dentro del gobierno, pero sobre todo una persona que siempre ha cuidado la moral y la ética. Y tiene un agudo análisis sobre qué es lo que está pasando en el mundo, y bueno, es por eso que lo hemos invitado. Pepe, ¿cómo ves el tablero político internacional con un Trump que está girando hacia el proteccionismo con el manual de populismo abajo? Bueno, es una coyuntura difícil para todo el mundo está reanalizando estrategias, y esto que pasa con Trump de alguna manera también está pasando en Gran Bretaña con el Brexit, y está pasando en algunos países. En Francia también ahora. Claro, en algunos países de la Europa continental, por ejemplo en Francia, Hungría, Austria, que tiene una derecha nacionalista muy dura peleando las elecciones, la ebullición española. También. Entonces hay una estrategia de reposicionarse desde el punto de vista proteccionista en todo el mundo. Y Trump tiene que ver con esta estrategia. Básicamente es el cambio del paradigma histórico del siglo pasado, por el cual cuando Kissinger acerca a Nixon a Mao, era para aliarse con China y limitar el poder de lo que era la Unión Soviética. Tal cual. En esta oportunidad se cambia la estrategia, los actores son los mismos, los tres actores, Unión Soviética, Estados Unidos y China, solo que ahora el crecimiento extraordinario de China, que viene creciendo, un país de 1.300 millones de habitantes, tuvo tasa de crecimiento de hasta el 12% en la década anterior, del 10, del 12%, ahora se ralentizó al 6%. Lo cual es un volumen extraordinario. Entonces, ¿qué hace? Desarrollar el mercado interno de ellos, guarda, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace Trump? Trump dice, no, mi aliado tiene que ser la Unión Soviética para parar a China, sobre todo por el flujo de mercancías de China que va elevando la calidad de la producción industrial. Porque antes, hace 25 años, el producto chino era un producto de segunda y tercera calidad. Hoy es un producto de primera calidad, tiene una capacidad de copia extraordinaria. Y te agrego ahí, ¿pensás que la estrategia de armar una guerra en el Pacífico entre Japón y Corea del Norte para limitar el acceso de buques, para generarle más costo a China, es parte de una estrategia de aumentar los costos a China de logística? Lo militar va anexo a lo económico. Es una herramienta para acomodar lo económico. Es una herramienta para. Antes las guerras eran militares, hoy son económicas. Claro, exacto. Entonces habría que reformular el planteo de Clausewitz, que lo militar es la continuación de lo económico, claro, por otros medios. Lo económico es la continuación de la militar por otros medios. Exactamente. Entonces, en ese esquema, lo que va a hacer Trump es limitar el acceso de China al mercado norteamericano, que lejos es el mercado más importante del mundo, y limitar también el acceso de la mercancía que se produce en México y de la inmigración mexicana a Estados Unidos, más el adicional de la inmigración de origen musulmán, que es el otro gran tema en la agenda de Trump. Esos serían los tres temas básicos: limitar el acceso de China al mercado americano, el tema de la inmigración extranjera a Estados Unidos y el tema de la inmigración musulmana. ¿Pensás que Trump, en esta suerte de giro que va a hacer, Argentina va a quedar posicionada para salir a vender al mundo más cosas? A ver, México dijo, todos los granos que les vendemos, que le compramos a Estados Unidos, le vamos a comprar a Argentina y a Brasil. Sí, es posible que haya una parte que le convenga a la Argentina, pero este gasto extraordinario que va a hacer
Teniendo en cuenta esto, perdón, Argentina tiene la incidencia de lo que le exportamos, de lo que está en la balanza comercial que tenemos con Estados Unidos, es de 0,5%. Y Brasil es 1%, mientras que de México es el 24%. Claro, bueno, pero ese sería un dato positivo, pero Te quiero decir, con esto tenemos más para ganar que para perder, digamos. Correcto, pero el gasto extraordinario que va a hacer en infraestructura Estados Unidos va a elevar la tasa, por lo tanto Argentina, que hoy se financia con deuda, que hoy emite deuda, antes con el gobierno anterior emitía dinero y generaba inflación, por eso la inflación que tuvimos. Esta emisión de deuda supone la generación de intereses que hay que pagar. Si la tasa de interés sube en Estados Unidos como consecuencia de la inflación que habría en Estados Unidos, es probable que Argentina tenga más dificultades para acceder al financiamiento internacional, consecuencia además del tema del dólar, del fortalecimiento del dólar. El único país de Latinoamérica cuya moneda sigue fuerte hoy en términos del fortalecimiento del dólar es el argentino. Todas las demás monedas se han devaluado. Entonces, hoy la tasa de interés en Estados Unidos está en el 1 y en Europa en el 1,5, en Japón en el mero 0,5. Japón es extraordinario en ese tema, pero van a subir. El financiamiento argentino va a ser más caro, pero bueno, seremos alternativa para que nos compren productos primarios o agroindustriales en relación a Estados Unidos. Bueno, Pepe, así estamos, Pepe. Así estamos. Así estamos. Así estamos con el péndulo internacional. Así es. Bueno, muchas gracias, Pepe. Y nos quedamos con esto. Así estamos. Vamos a un corte y ya volvemos. A continuación tenemos la columna de Roberto Rico, máster en finanzas. Bueno, como siempre, en la columna de Gordon Gekko, con Roberto Rico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa. El gusto es mío. Bueno, Roberto, hemos visto esta semana, en lo que va de la semana, una inflación que ha vuelto a llegar a los 2.5, pero dentro de todo está dentro del plan de gradualismo que armó Pratgay y se lo dejó a Macri. Hemos visto un Estados Unidos que ya superó los 20.000 puntos, que están muy felices ellos con el tema de la cuestión económica, pero básicamente lo de Argentina se está hablando de que se va a abrir el mercado de la bolsa para pequeños y medianos inversionistas, que nunca pasó. Ya la bolsa operó arriba de los 1.950 millones. Bueno, récord. Contanos un poco qué es lo que está pasando y cómo ves en el corto plazo que esto va a seguir caminando. Tal cual, Juan, vos bien lo decías. Estamos con una inflación que cerró febrero en 2,5%, la más alta en lo que va del año, pero es predecible porque siempre en los primeros meses del año, o sea, por las paritarias y por los ajustes que se están dando, ¿verdad?, van a impulsar un poco lo que va a ser la inflación. Lo que sí
un poco negativo es que el índice de inflación se ha acelerado un poco en este último mes. Tiene que ver con el aumento de los costos, aumento de los combustibles, aumento de la energética, las tarifas, ¿verdad? Y también, fíjate vos en lo que decía una parte del discurso de Macri, que las paritarias él las quería dejar en un tope de un 20%. Pero ¿qué ocurre? Estamos viendo que están empujando un poco más. Sin ir más lejos te digo, vamos a tomar para hablar de la inflación 3 puntos básicos. Canasta básica, la canasta de alimentos, canasta básica total, la canasta de alimentos y el IPC. Si tomamos del año pasado, recordemos que Todesca se hizo cargo del INDEC, recién las cifras que pudo plasmar son a partir del mes de abril, porque te acuerdas que el INDEC estuvo desordenado mucho tiempo y recién Todesca está dando las primeras cifras que son más confiables, ¿verdad? Podemos decir que la canasta básica total trepó en el mes de enero 1,2%. En el mes de febrero ya creció al 2%. Sin hablar, la canasta básica alimenticia también va por el mismo camino. Y el IPC creció 2,5%. Entonces, si nosotros tomamos una proyección, vamos a tener una inflación esperada. Tomamos únicamente, ojo, aclaramos, los 3 primeros o el primer cuatrimestre del año, que va a superar el 25% o va a andar en el 25% anual. Obviamente que puede haber meses que haya deflación, sí, es verdad, puede haber meses que haya deflación. Entonces, bien lo dijiste, deja un plan al presidente que va a haber una inflación. Estamos contentos. ¿Sabes qué pasa? Que hay un rebote en la inflación. Pero es bueno, vamos al punto de pinta de la bolsa. Hay un rebote en la inflación, entonces, ¿qué recomienda? Vamos a activos que estén atados a la evolución de la inflación. Por ejemplo, los bonos que están atados al coeficiente SER. Hay una recomendación para la inversión. Pero bueno, como estamos diciendo, es la proyección de los primeros meses. Queda todavía un largo camino por recorrer, ¿verdad? Sí. Obviamente que tomamos 3 elementos, canasta básica, IPC, nos va a dar una inflación del 25% más o menos anualizada. Pero yo creo que si vamos a seguir el índice, yo creo que vamos a andar en cifras que pueden rondar el 25%. Ya la Torcuato Di Tella también lo ha establecido, va a ser superior un poco a la inflación, lo que va a ser el conurbano bonaerense, como lo sabemos siempre, la capital federal tiene mayores índices. Y respecto a Donald Trump, es verdad, desde que está Trump, el Dow Jones tocó índices históricos. Acá también ocurrió en la bolsa, el Merval tocó índices históricos. Ojo, ¿qué pasa en el mundo de las finanzas cuando esto ocurre? Activa una alarma que dice, estaremos en los niveles de resistencia, lo podrá quebrar el Dow Jones. Estamos a punto de quiebre. Sigue todavía. Ya el Merval esta última jornada tomó ganancias. Sí, además la misma pregunta, ¿es real, no es real? ¿Es burbuja, no es burbuja? ¿Se quiebra, no se quiebra? Sí, yo pienso que ya el Merval, por ejemplo, está tocando valores históricos. Lo que puede ocurrir en el futuro es sí o sí una corrección. Ya de por sí, ya viene de estas últimas 2 jornadas, en baja la bolsa. Bueno, pero hay mucha expectativa con esto de que han anunciado Yerra, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, ha anunciado que van a salir a ofertar a pequeños y medianos inversores. Hablan de inversores desde 50.000, de 20.000 pesos, digamos. No sé cómo se va a poder estructurar eso. A ver, porque hay una cuestión cultural que hay que... A ver, totalmente. La oferta es buenísima, me parece genial. Yo creo que la cuestión cultural es lo que hay que romper. ¿Quién entra, verdad? No es la cuestión cultural, la cabeza de la gente no está acostumbrada a invertir en bolsa. La inversión clásica es la caja de ahorro, el plazo fijo y el dólar. Que ya en otros países ya no se usa. Claro. Pero aquí se le siguen dando, digamos, importancia porque es más seguro. Es más, sin ir más lejos, las tasas Levax, que están 22,75%, Sturzenegger, muy cauto, ¿verdad? Justamente estos primeros meses del año para evitar una disparada de la inflación, ¿verdad? Es decir, bueno, la vamos a mantener. Si la sigue bajando, va a impulsar que haya circulante, que lo que ellos justamente quieren evitar. ¿En qué está invirtiendo Gordon Gekko ahora acá en Argentina? No, fuertemente la deuda, la emisión de la deuda. Ahora Argentina va a salir a emitir deuda, exactamente, una forma de financiarse que tiene, una forma también de combatir la inflación. Como buen buitre, ¿qué? Así es, directamente. Bueno, muchas gracias Roberto, como siempre, y estamos a estar invitados nuevamente para la columna de Gordon Gekko. ¿Te atiende el teléfono o no ahora? Me sigue atendiendo el teléfono. Bueno, mandarle saludos. Serán dados. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegamos al final de este programa Inversiones y Negocios. Como siempre quiero agradecerle a Jesús Estilistas Contemporáneos por peinarme y a Madison por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.